Bienvenido al mundo de la historia. Hoy te hablaré sobre el Castillo Els, mundialmente famoso y que quizás lo hayas visto en alguna de las muchas fotografías que circulan en internet, cubierto de niebla y rodeado de un bosque de colores otoñales. Este castillo se ubica en el estado de Rheinland-Pfalz, en Alemania, entre Koblenz y Cochem. Se erigió sobre un peñón de 70 metros de altura, rodeado por el río Els y un bosque que sirvió como fuente de alimentos y recursos naturales. Al sur, este y oeste, el castillo estaba protegido por el río Els, fungiendo como foso natural. El punto débil era el lado norte, donde se ubica la entrada. Es uno de los pocos castillos alemanes que no fue destruido y que fungió principalmente como castillo residencial. Únicamente sufrió un asedio en 1331, sin que esto le representara algún daño mayor. Ha sido propiedad de la familia Els durante 850 años y ha pasado por 33 generaciones. Sus miembros tuvieron puestos importantes en la corte y el clero. La familia Els era una antigua familia noble de la zona, conocidos como Edelfrei, es decir, nobles libres, que se diferenciaban de los otros porque pagaban 3 veces el Wehrgeld, una especie de impuesto que se menciona en el Sachsenspiegel, un libro que contenía, entre otros temas, derecho feudal. Este hermoso castillo fue construido en el siglo XII, a partir de varias torres, y desde el año 1157 ha sido sede de la dinastía Els. En un inicio, los castillos medievales se construían con madera y tierra, que después se fortificaron con gruesos muros de piedra, pero esto solo se lo podían permitir aquellos que eran poderosos y adinerados. En 1157, el nombre Rudolf von Els aparece como testigo en una escritura de donación de Friedrich I de Hohenstaufen, también llamado Friedrich I Barbarroja, quien a partir del 1155 se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Rudolf von Els vivía en un modesto complejo situado en una gran formación rocosa sobre el río Els, en donde se ubica actualmente el castillo. Esta era una posición muy ventajosa, pues se construyó en un camino que conectaba el río Mosel, que hasta hoy es una de las rutas comerciales más importantes de Europa. De esta manera, la familia Els controlaba el tráfico entre la fértil meseta Maifeld y el río Mosel. Antes de 1268, los hermanos Elias, Wilhelm y Theodorich Els dividieron la familia en 3 casas, los Rübenach, Rodendorf y Kempenich, así como el castillo, las tierras y todos los bienes con los que contaban. A partir de este entonces, el castillo Els fue un Gannerbergburg, es decir, un castillo en el que vivían varias líneas de una misma familia y entre todos lo administraban. Cada casa contaba con su propio escudo de armas. La familia Els-Kempenich es de la rama de león de oro, los Els-Rübenach la rama de león plateado, y llevan este nombre por las tierras que se extienden cerca de la ciudad de Koblenz, y por último los Els-Rodendorf, la rama de los cuernos del búfalo. Dicha casa lleva su nombre por las tierras de la familia en Lorraine. Actualmente en el castillo prevalecen 8 torres de diferentes alturas y estilos, y la torre más alta mide 40 metros de altura. Esa diversidad en las torres y en sí en el complejo se puede explicar por el largo periodo de construcción que sufrió el castillo, pues entre los siglos XII y XVII se construyeron diversas extensiones a la estructura principal del castillo. Así sobrevivió intacto durante casi 1000 años, no tanto por su estratégica posición, sino por la extraordinaria habilidad diplomática de sus dueños, así como las importantes alianzas que lograban con los nobles y políticos de la zona y el resto de Europa. Realmente no importaba quién estaba en el poder, la familia Els siempre lograba mover los hilos necesarios para asegurar su propia protección. De hecho, en el castillo existe una habitación llamada el Gran Salón, que era la sede del Consejo de los Els, en donde recibían a los visitantes del castillo. Como puedes apreciar, en la parte superior de sus paredes se observan diversos escudos de armas, los cuales pertenecen a los aliados de la familia Els, y se ordenó exhibir de esta manera como una forma de intimidar a los visitantes. Ahí mismo se puede observar una máscara de bufón, lo cual indica que todos los que se encuentran en ese salón se pueden expresar libremente,
porque a los bufones de las cortes se les permitía decir cualquier cosa sin temor a las consecuencias negativas. La rosa, que era el símbolo del silencio, está tallada en el dintel. Significa que nada de lo que se ha dicho ahí puede ser repetido fuera de ese salón. Debo reportar que el castillo sufrió un asedio en 1331 por parte de Baldwin de Luxemburgo, arzobispo y elector de Trier, quien comenzó a intentar dominar toda la región desde Trier hasta Koblenz. La familia Els, junto con los caballeros imperiales libres y los señores de Waldeck, Schöneck y Ehrenberg, se opusieron tajantemente a la política de expansión del arzobispo. Un total de 21 nobles formaron una liga de protección común contra el elector y consolidaron una defensiva estratégica contra su ejército. A esta lucha se le conoce como la contienda de Els. El arzobispo se dio cuenta que los ataques al castillo eran infructuosos, y su solución fue mandar construir un castillo de asedio sobre una roca opuesta a unos 170 metros al norte del castillo Els. A este castillo de asedio lo nombraron Trulls-Els, y del cual hoy solo quedan sus ruinas. Ante este segundo fracaso en contra del castillo Els, el arzobispo ordenó construir otro castillo ofensivo, el llamado Rauschenburg, cerca de Mermut, en contra de los Els y de los castillos que eran propiedad de sus aliados. La construcción del Rauschenburg no demoró mucho tiempo, pues estaba hecho principalmente de cantera y de fango mezclado con arcilla. El castillo fue atacado con disparos de cañones, catapultas y las llamadas ollas de fuego y cajas de flechas, estas dos últimas utilizadas por primera vez en Alemania. Finalmente, alrededor del año 1336, la familia Els y sus aliados se rindieron ante el arzobispo, de tal manera que tuvieron que aceptar las condiciones de este, y así fue como dejaron de ser caballeros libres y se convirtieron nuevamente en súbditos del príncipe elector de Trier, es decir, del arzobispo Baldwin de Luxemburgo. Toda esta revuelta se podría resumir en que los antecesores del arzobispo tuvieron políticas débiles, que los nobles supieron aprovechar y comenzaron a adquirir autonomía, pues ya no respondían ante ellos y no los apoyaban. Así que cuando el arzobispo de Luxemburgo se enteró de la situación, se encargó de incorporar nuevamente a estas familias a una estructura feudal unificada a través de los ataques. Como dato curioso, el arzobispo Baldwin de Luxemburgo murió el 9 de enero de 1354, pero unos 10 años antes ordenó la construcción del puente que lleva su nombre en la ciudad de Koblenz, y es el puente más antiguo de la ciudad, y forma parte del patrimonio de la UNESCO. La casa de los Rübenach se concluyó en 1472 por Wilhelm von Els y su esposa Catarina. Esta cuenta con un estilo gótico y es de 8 pisos. Por su parte, la casa de los Rodendorf fue construida entre el 1490 y el año 1540, del mismo estilo gótico que la de los Rübenach. Y entre el 1604 y 1661, a finales del Renacimiento y principios del Barroco, se erigió la casa de los Els-Kempenich. El castillo de Els corrió con muchísima suerte durante la Guerra de Sucesión del Palatinado, también conocida como la Guerra de los 9 años o la Guerra de la Alianza de los Augsburgo, pues contrario a los demás castillos a lo largo del río Rin, este pudo mantenerse en pie lejos de los ataques franceses, debido a que el propietario en ese entonces era un oficial de alto rango en el ejército francés. En 1815, el conde Hugo Philipp zu Els de la casa Kempenich se convirtió en el único propietario del castillo, mediante la compra de la casa Els-Rübenach, y al haberse extinguido el linaje de los Rodendorf desde el 1786. De esta manera, el castillo regresó a la línea principal de los nobles de León Dorado. El 20 de septiembre de 1920 ocurrió un incendio en la parte sur de la casa Kempenich y se extendió a otras partes del castillo, dañando varias habitaciones del mismo, la sala de archivos y la capilla. Los trabajos de restauración tardaron una década. El Dr. Karl Graf von und zu Els-Kempenich, llamado también Faust von Stromberg, es el conde actual del castillo y acude al mismo varias veces al año acompañado de su esposa. Como toda construcción medieval, el Els cuenta con sus propias leyendas. Se dice que es uno de los castillos más encantados de Europa, y una de las historias más populares es la de la hermosa Agnes,
hija del 15º conde del castillo, quien en el siglo XV fue comprometida con el joven caballero de Braunschweig. Desafortunadamente, Agnes no quedó prendada de su prometido, ya que era grosero y despiadado con sus semejantes, motivo por el cual se rehusó a casarse con él y lo rechazó de manera pública durante la fiesta de compromiso. El joven caballero se molestó tanto que incluso le arrojó a Agnes el guante en la cara, y la familia Els, indignada, ordenó tomar las armas. Pero el joven caballero de Braunschweig y su séquito salieron del castillo jurando venganza. El conde ordenó a los guardias que vigilaran el castillo por si el joven caballero regresaba, y durante un año no hubo ninguna novedad, hasta que la familia Els bajó la guardia, y la mayoría de los hombres se fueron de casa por 3 días, asumiendo que el pretendiente de Agnes había perdido el interés. Pero eso era lo que el caballero había estado esperando durante todo ese tiempo, y atacó el castillo esa misma noche. El caballero de Braunschweig burló a los guardias y penetró en el castillo junto con sus vasallos. Por el fuerte ruido de los disturbios, Agnes se despertó y miró por su ventana hacia el patio del castillo. ¿Cuál fue su sorpresa al mirar a su pretendiente luchando contra los sirvientes? Agnes se dio cuenta que podría caer en manos de este, así que se encaminó rápidamente hacia la armería y se puso parte de la armadura de uno de sus hermanos y cogió una espada. Poco después se dirigió hacia la trifulca, y el joven de Braunschweig fue sorprendido por el desconocido y feroz caballero, y decidió derrotarlo él mismo. Así que le disparó con su ballesta, y la flecha penetró en la armadura, cayendo muerto el valiente caballero. Una vez que le quitó el casco, descubrió que se trataba de su amada Agnes. Los demás combatientes se percataron que se trataba de la joven Agnes, así que la ira de estos sirvientes hizo que mataran al joven de Braunschweig y su gente, lo que puso fin a la breve pero intensa disputa. La leyenda cuenta que desde entonces el espíritu de la hermosa Agnes se aparece a medianoche en el patio del castillo. También se dice que Agnes ronda los pasillos, pues quienes trabajan en el castillo comentan que se encienden y apagan las luces de manera misteriosa, y que en ocasiones se encuentran las puertas abiertas por la mañana. Algunos otros cuentan que se ha visto el fantasma de un caballero medieval montado a caballo en la puerta del castillo, y se cree que se trata del caballero de Braunschweig buscando el perdón de su amada Agnes. En la historia de la familia de Els aparecen incluso 2 jóvenes con el nombre de Agnes que vivieron en el siglo XV. Y aquí te traigo unos cuantos datos curiosos de este castillo. El castillo Els fue la única construcción medieval que apareció en un billete del Banco Alemán, pues de 1961 a 1995 engalanó el viejo billete de 500 marcos alemanes. El castillo cuenta con más de 100 habitaciones, entre cámaras y sótanos. Hace algunos 10 años, el castillo fue objeto de una importante reparación, pues recordemos que hace casi 100 años los techos habían sido reparados e incluso algunos renovados por causa del incendio. Sin embargo, en esos trabajos se utilizaron clavos fabricados de forma industrial, en lugar de los clavos artesanales que fueron forjados a mano como en los siglos pasados. Los responsables de esa renovación de 1920 apostaron por los clavos modernos, pensando que estos durarían más tiempo. Resultó que esos mismos clavos estaban totalmente oxidados, y en cambio los forjados a mano eran los que aún mantenían todo en su lugar. Como era de esperarse, cada familia contaba con una cocina, y la que se exhibe actualmente pertenece a la casa de los Rodendorf. Fue construida en el año 1500 y conserva la misma apariencia que hace 500 años. La chimenea que puedes observar en las imágenes se encargaba de ahumar la carne, que al igual que mucha otra comida, era colgada en los techos para no dejarla al alcance de los roedores. Por último te cuento que el castillo Els está abierto al público de marzo a octubre y la entrada cuesta 11 euros. Además del tour por el interior del castillo, puedes visitar la sala del tesoro, con cientos de piezas de valor, entre armas, joyas y porcelana. Pues como mencionó el actual conde de Els en una entrevista, incluso en la Edad Media, cuando no había hoteles, el castillo era una casa abierta para todos los que se acercaban con intenciones pacíficas. Puedes hacer el recorrido de aproximadamente 40 minutos desde el pueblo de Mosselkern hasta el bosque que rodea el castillo para que puedas disfrutar de esta reserva natural. Muchas gracias por llegar hasta aquí.
Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigamos creciendo como comunidad. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la historia de este pintoresco castillo. Y hasta pronto.